Hola, buenas tardes al país. Les saluda Manuel Acevedo. Esta es la entrevista del Canal 25. Es viernes 4 de diciembre 2020. Recuerden que la entrevista del Canal 25 puede verla en diversos horarios. Además, en mi canal de YouTube, la entrevista con Manuel Acevedo. Cuento con la grata presencia del distinguido amigo Arnulfo Rivas. Él es el asesor del Consejo de Dirección de Anadegas. ¿Cómo se siente, Arnulfo? Bien, muchas gracias, Manuel, y darle las gracias a todos ustedes aquí en el canal y desearle amor, felicidad y paz en estas festividades navideñas que ya están en curso, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad?, tener un año 2021 que no sea tan funesto como hemos concluido este año 2020. Así es, lo deseamos y lo necesitamos. Y lo necesitamos, correcto. Es viernes, los viernes son las 12:06 de la tarde porque estamos en vivo. Y los viernes, los que tienen vehículos, les gusta saber qué va a suceder con el comportamiento de los combustibles. ¿Maneja usted algún dato a esta hora? Y ojalá sea bueno el dato. Bien, correcto. Tal y como yo había establecido en un programa anterior aquí, me parece que a finales de octubre, se está dando lo que nosotros conocemos como el comportamiento cíclico del sube y baja durante el año de los combustibles por factores que influyen en cada estación del año. Y específicamente a final de año, que ya entramos desde final de octubre hasta principios de febrero, en la época de frío en Estados Unidos y en Europa, y generalmente los combustibles de calefacción aumentan su demanda y eso arrastra también los demás componentes de la canasta de combustible. Y hoy tenemos que las gasolinas subirán para a partir de mañana, ¿verdad? 2.5. Las dos gasolinas y el gasoil 3.20 y 3.80 el gasoil premium. De manera que la semana pasada tuvimos lo Maneja, mismo. perdóneme, el GLP. El GLP también, el GLP subirá por 80 centavos solamente. El gas natural, ese nunca. No, el gas natural está siempre ahí en el mismo 28,96 por metro cúbico, que es lo que está establecido en la resolución. De manera que la semana pasada tuvimos también un incremento similar y la antepasada por igual, y creo que las que vienen andará la cosa por ahí porque es el asunto del tema de la demanda de combustible para calefacción, como le decía, que la demanda aumenta en Estados Unidos y Europa y eso hace que los demás combustibles, como le decía, arrastre el precio de los demás. ¿Estamos hablando de cuántas semanas lleva consecutiva aumentando? Bueno, tiene 3 semanas ya consecutivas aumentando. En las semanas anteriores hubo pequeñas bajas, pequeñas, muy, muy pequeñas, pero ya ha aumentado y nosotros, inclusive, las proyecciones que teníamos era que el aumento iba a ser mayor en esta semana porque ha dado duro el alza en los mercados internacionales del barril de petróleo. ¿No es posible, don Arnulfo, que se congele mejor en lugar de subirlo? Bueno, el problema es que cuando se congelan se genera una deuda con los importadores, refinería y los demás importadores que traen combustible también por otras terminales, que entonces el gobierno se ve asumiendo una deuda que tiene que compensársela a ellos cada vez que hace un congelamiento. O sea, esas son cosas que quizás lo estoy dando casi como primicia porque no se manejan, ¿verdad?, en el día a día. Sí, sí. Pero cuando ocurre un congelamiento, cuando hay un nivel de alza más o menos razonable, el gobierno entonces queda en deuda con los importadores y tiene que compensárselo en las semanas subsiguientes. Entonces, ese es el inconveniente que trae los congelamientos, porque es que se paga de acuerdo, ¿verdad?, al promedio semanal de los productos terminados de lunes, martes y miércoles, y ese promedio lo que da de acuerdo a lo que establece la ley 112.00 con el precio de la Bolsa de Valores de Nueva York, eso es lo que está establecido y así que hay que fijar los precios internamente en el mercado nacional. ¿A ustedes en nada les afecta que aumente? Digo, yo pregunto porque, por ejemplo, hay que echar combustible Sí. y quienes pagamos el alza somos los conductores. Ustedes no, hay que comprarla como quiera. No crea, porque el tema está que tú tienes que estar como detallista de gasolina pendiente a lo que puede ocurrir, porque si no estás pendiente, tu capital de trabajo se ve mermado. O sea, ya para la semana que viene, para uno comprar la misma cantidad de galones que compró esta semana, necesita un capital adicional, que si no se ha suplido antes del alza, tiene que buscarlo por otra vía. ¿Ustedes no le fían? No, No,
¿No le fían? Lamentablemente no, eso. Cuando llega el combustible a la estación de combustible, hay que pagar de inmediato esa factura de ese camión que llegó ahí. ¿Y Porque, un camión, como, por dónde anda más o menos? bueno, Un camión lleno de un gasolina. camión lleno anda por alrededor de 2,5 millones de pesos, 2,400,000. Un camión de 12 2 mil. millones. de- ¿Cada qué tiempo llega el camión a llenarlo? Bueno, ustedes? eso depende del volumen de ventas que tenga la estación. O sea, las estaciones que están en las arterias de mucha circulación vehicular, como usted comprenderá, y es lógico, venden más y esas piden a veces quizás hasta un camión semanal, pero hay otras estaciones que no están tan en la parte de flujo vehicular, que venden menos y a veces no piden un camión completo, generalmente piden que 4, que 5, 6,000 galones, porque esos camiones, como usted sabe, vienen con compartimientos, no es completo de un solo producto que generalmente llegan a las estaciones, Si o sea, usted- han dividido. Si usted invierte 2 millones, y no está usted obligado a contestar Sí. la pregunta, No será contestado. 2 millones, 2 millones así, redondo. Sí, 2 millones y algo, un camión de Se si sacan fuera como 2 millones y medio o 3 millones en el, en ganancia. Vamos a decir, la ganancia medio millón. no, porque es un 10% que hay de margen de comercialización. O sea, si usted invirtió 2 millones de pesos, son 200,000 pesos. Es un 10% de margen de comercialización. Y así la resolución que sale semanalmente lo Se establece. sienten bien con ese margen. Sí. Bueno, nosotros realmente se ha hablado en otras ocasiones del tema de márgenes, pero nosotros más que márgenes, lo que necesitamos es retornar los volúmenes que hemos perdido por diferentes vías, que lo hemos dicho en muchos programas, por el combustible que se maneja y se comercializa fuera de las estaciones, paralelo con un descuento, y también el tema del GLP, que nosotros hemos estado pidiendo en reiteradas ocasiones, a reiterados ministros, a reiterados presidentes, de que se nos permita bajo un mismo techo venderlo, porque el tema del GLP a las estaciones de combustible nos ha llevado un 35% de los volúmenes, o sea, la transferencia que ha habido de combustible de vehículos de gasolina a GLP. Ustedes Entonces, comercializar el producto, el los dos, producto, sí, bajo el mismo techo, el GLP y la gasolina. y no es peligroso. No, porque nosotros inclusive le hemos entregado al gobierno en 2 ocasiones las normativas que deben de implementarse, inclusive son normativas que hasta lo que están vendiendo actualmente les serviría de mucho, porque ahora mismo es poco lo que hay en materia de control de seguridad para la venta de GLP vehicular, porque esas eran plantas para vender, era para uso doméstico, para vender al comercio doméstico, no para los vehículos. Entonces, con el tema de vehículos han ocurrido, usted ha visto en Licey recientemente, Sí. sí ocurrió una explosión, porque es que no hay normativas que garanticen que ese producto se pueda vender. Nosotros sí las tenemos, Sí. y se le hemos entregado al gobierno y estamos dispuestos a hacerlo y a colaborar en ese proceso. Y tenemos los equipos y todo, y hemos traído técnicos internacionales al propio Ministerio de Industria y Comercio. Le hicimos una exposición completa con esos técnicos, hasta de los equipos que vamos a utilizar, las normativas y todo. Y desde año 2017, el gobierno y el ministerio de ese entonces quedó de estudiar el tema para opinarlo, y todavía estamos en espera de esa opinión. Y auguramos la esperanza de que la transparencia que hemos acogido como muy buena y válida, ese eslogan de parte del gobierno y del presidente, se aplique en el tema de los combustibles, y nosotros podamos también tener una transparencia en este mercado, que es lo que más se necesita, para nosotros recuperar los volúmenes que hemos perdido, porque se hace insostenible rentablemente una estación con los volúmenes que se han ido perdiendo día tras día por los factores que usted conoce, y ahora más desde marzo para acá con el tema de la pandemia. Los primeros meses al sector fue abatido fuertemente. O sea, una de las razones que lo abatió más fue que ocurrió, como usted vio, que el barril de petróleo llegó hasta -0, o sea, estaban hasta pagando para que se lo llevaran, y los precios disminuyeron, y había mucha gente que con el control de horario que lo agarró con los tanques con mucho combustible y con una disminución de precios que lo llevó a perder capitales grandísimos. Nosotros todavía tenemos eso en el medio, y los volúmenes no se han recuperado del todo porque todavía hay un control de horario. Entonces nosotros, eso ha agravado mucho más. Entonces, como hay una pregunta que usted me tiene más adelante y se la voy a iniciar por ahí, de que nosotros también estamos en espera de que el gobierno cumpliera los 100 días para nosotros, ¿verdad?, de una manera formal ante el gobierno, ante el presidente, solicitarle que vengan en auxilio de nuestro. O sea que Sí. esos temas están en carpeta. Pero ustedes ya han tenido acercamiento con el gobierno.
Sí, es correcto. Ahí entonces es parte de lo que le decía al final de la pregunta. En el mes de octubre tuvimos un encuentro en el Palacio Nacional, un equipo de Anadega, ¿verdad?, con la vicepresidenta, doña Raquel Peña, y el ministro, don Hito Bisonó, de Industria y Comercio, el presidente de Refinería. Había un viceministro también, el señor Ramón Pérez, nuestro amigo, viceministro de Comercio Interno, Industria y Comercio, y dos funcionarios más que estaban acompañándonos, donde nosotros fuimos recibidos en comisión, como le decía, y llevamos por escrito lo mismo que yo le estoy más o menos planteando a usted, y allá también tuvimos un intercambio de un espacio de 2 horas, tanto con la vicepresidenta como con los demás funcionarios que acompañaban ahí, y quedaron por llevarle al presidente un resumen de lo que fue esa reunión, porque, como le dije al final de la pregunta anterior, el sector estaba en espera de que el gobierno cumpliera los 100 días, pero dada la situación que nos ha agravado con el tema de la pandemia y los valores que se perdieron por el combustible que había acumulado en los tanques y que no fue vendido a tiempo, sino que fue vendido poco a poco y gradualmente, en lo que la venta se iba recuperando, el sector está en un estado de ahogo, de desesperanza. Y entonces nosotros aspiramos, y así el ministro de Industria y Comercio nos dijo que ellos estaban conscientes y sabían de nuestro planteamiento y que aspiraban y esperaban que en un momento oportuno, y nosotros esperamos que sea ya a final de este año, principio de que viene, empezarán a aplicar los correctivos, sobre todo con el tema del control del combustible que se vende por fuera de nuestro mercado y que pueda retornar a las estaciones con un 20%, un 30% de que retorne a nuestro mercado. El sector podría llegar al punto de equilibrio. Podríamos llegar a un punto de equilibrio. Cuando uno observa, don Arnulfo, y le quiero hacer 2 preguntas en una. Cuando uno observa algunas estaciones de gasolinera que tienen un letrero que dice vendemos combustibles viernes o sábado y domingo 2 o 3 pesos menos. ¿Esas estaciones pertenecen a Anadegas o no? ¿O cómo pueden manejar eso? ¿Lo consiguen más barato? ¿Es una mafia? ¿Cómo pueden vender lo que no igual que ustedes? Eso es parte, no son miembros de Anadega primeramente, porque los miembros de Anadega todos nos acogemos a lo que Anadega acuerda en sus reuniones mensuales, y no podemos bajo ninguna circunstancia nosotros promover precios diferenciados a lo que el Ministerio de Industria y Comercio establece semanalmente. Eso es parte del problema de lo que le acabo de decir, combustible que se comercializa por fuera, que no viene por los canales formales de comercialización y va a parar a esos lugares, a esos tanques de estaciones formales y a tanques irregulares, y se vende y provoca disminución porque la estación que esté cerca de la que está en desventaja y tiene una disminución de volumen. Y así como esa estación de manera formal le produce una disminución de volumen, así hay tanques por doquier en el país entero, diseminado en la geografía nacional, donde nosotros le hemos entregado a las administraciones anteriores esos listados de los tanques, que son los que provocan lo que yo le estoy diciendo. O sea, Anadega no se ha inventado eso, no ha sido una mentira. Nosotros le ofrecimos a las autoridades anteriores que podían hacerse acompañar de miembros de Anadega en diferentes puntos del país para que fueran con nosotros y le llevemos a esas estaciones que dice usted y a los lugares donde hay tanques también con ese proceso de vender combustible por debajo del valor que pueden vender las estaciones como establece la resolución semanal del Ministerio de Industria y Comercio. Pero ustedes han hecho un levantamiento de los lugares, las provincias donde están, por ejemplo, esa y los tanques que ustedes señalan. ¿Se refieren a tanques también de los que usan sindicalistas o no? Claro, también a esos tanques, porque el asunto de que esos sindicalistas de los tanques, en principio era para consumo propio, pero le venden a todo el mundo. Y el problema de eso es que, yo lo he dicho en otras ocasiones, Anadega es miembro del Congreso Latinoamericano de Empresarios de Combustible, que se reúne cada 6 meses en un país de Latinoamérica a tratar la problemática, y son 24 miembros de ese Congreso. Y en la única lugar del mundo que se vende combustible en tanque violando las leyes medioambientales y todo es en República Dominicana, porque las leyes nuestras, la 407-72 establece que todo vehículo que esté habilitado para llegar a una estación debe ir a una estación a suplirse de combustible, no en tanque que se maneja de manera irregular. Si el gobierno quiere
subsidiarlo. Si el gobierno quiere beneficiarlo con un menor precio, puede hacerlo a través de las estaciones con un bono diésel, como hay un bono gas también. Nosotros tenemos la plataforma para que se pueda hacer a través de las estaciones y disminuiríamos el caos que hay de que hay tanques diseminados vendiendo y echando combustible en el subsuelo de manera inadecuada en muchísimos lugares, y nosotros lo hemos llevado y le hemos dado listado y fotos a las autoridades sobre ese proceso que le estoy narrando. Usted ha sido reiterativo en lo que ha declarado en el día de hoy de la situación que están viviendo ustedes. ¿Reciben algún fondo, alguna ayuda? ¿Están en algún programa para ayuda como está el gobierno con algunas empresas? Bueno, para no, la empleomanía. Bueno, la empleomanía sí. Hay los empleados que en la primera etapa, ¿verdad?, se estableció el fase 1 y fase 2, están en nuestras estaciones, están siendo beneficiados, y también es una ayuda que, ¿verdad?, muy mínima, pero peor es nada. Eso atenúa un poco la carga de nóminas por la disminución de volúmenes que hemos tenido. ¿Por dónde anda el número de empleados de un dueño de una gasolinera? Bueno, en una estación promedio diríamos que los empleados andan entre 8 y 12 empleados, más o menos en promedio, dependiendo del tamaño de la estación y los lugares donde esté ubicada. Entre los bomberos, el personal supervisor, el de oficina y eso, anda entre 8 y 12 empleados más o menos. En promedio en las estaciones. ¿En esta pandemia han tenido que reducir el personal? Claro, y ha habido que establecer una modificación de horario que ha llevado también a algunos empleados han tenido que ser separados, porque hay estaciones, en su mayoría, que tienen servicio de 24 horas, pero al tener el toque de queda que es hasta las 9, pues eso ha quitado empleados que trabajaban en la noche o en la madrugada, y solamente se ha llevado a los empleados que trabajan en el día. Entonces también ha disminuido, vamos a decir, la mano de obra que se genera a través de las estaciones de combustible. ¿Qué piensa usted con relación al toque de queda? ¿Que habría que hacer alguna modificación o ve correcto que se mantenga como está? Bueno, nosotros creemos que es correcto que el gobierno lo mantenga como está. Quizás como ha pedido la sociedad, algunas instituciones, de que en el día de Navidad, de Nochebuena y el 31 se flexibilice un poco, pero creo que el gobierno quizás puede aumentarle una hora o dos, pero nosotros estamos de acuerdo porque es la única forma de que nosotros también podamos ser garantes de que el gobierno pueda controlar esta pandemia. Y nosotros no hemos dejado de dar el servicio en nuestras estaciones, hemos arriesgado nuestros empleados, nosotros mismos como propietarios de las estaciones, nuestro personal de oficina, en aras de mantener el servicio en las estaciones. Entonces, estamos de acuerdo con todas las medidas sanitarias de control que el gobierno establezca, y la apoyaríamos en un 100% si el gobierno decide modificarla en aras de que podamos entre todos controlar este mal. ¿Cómo evalúa Nadegas o Arnulfo Rivas este año? Bueno, partiendo del asunto de la pandemia, sí, pero... Claro. Prácticamente sería un resumen de lo que usted y yo conversado desde el principio, de que nuestro sector viene arrastrando, ¿verdad? Y hemos reclamado desde antes de asumir estas autoridades y de hace un par de años, porque tuvimos una mesa de trabajo taller con el Ministerio de Industria y Comercio, donde fuimos tratando todos los temas que encontrábamos más acuciantes para el sector. Y esos problemas están ahí, no fueron solucionados, no se aplicó lo que se acordó. El presidente Danilo Medina se hizo oído sordo con el sector combustible. Él pensó que no era un reclamo normal, y ahí vemos cómo hoy se destapan que hay combustible que se estaba comercializando por fuera. Entonces nosotros le hacíamos ver al gobierno, y el presidente creía que no era verdad lo que Anadega decía. Y esos problemas acumulados que tratamos en la mesa de trabajo taller y que el gobierno no le dio solución, no entendemos por qué. Más lo que se ha agravado el tema con lo de la pandemia. El sector está en un momento en que necesitamos el auxilio del gobierno para que nos tome en cuenta para el año que viene, empezando en enero, y de que conjuntamente con nosotros estamos dispuestos a colaborar con el gobierno para que controlemos y de una vez por todas ese combustible de manera irregular, que también se ha llevado los volúmenes de la refinería dominicana de petróleo. La refinería también ha ido disminuyendo
gradualmente, y nosotros somos partidarios y abanderados de que la refinería hay que preservarla, porque es un bien y un producto estratégico que se comercializa a través de las estaciones de servicio, y que refinería es nuestro mayor garante, porque en un momento determinado no podríamos permitir que un sector en manos privadas postre a los pies al gobierno ante un control de los combustibles que sea fuera de refinería. O sea, somos abanderados de que busquemos un consenso para que podamos retornar esos volúmenes a las estaciones, que sería retornar el volumen a la refinería dominicana de petróleo tan necesaria para el desarrollo nacional. Ustedes le hicieron, ¿usted tiene el número de cuánta protesta hicieron en el gobierno de Danilo? Bueno, protestaron mucho. Bueno, nosotros, óigame, creo que como 12 formales hicimos, aparte de ruedas de prensa que se hacían a cada momento. Y el gobierno, en los 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina, nosotros como sector, hasta nos apena decirlo, nosotros lo que fuimos fue castigados con el látigo del gobierno. Nunca nos hicieron caso. Nosotros hacíamos los planteamientos formales y buscamos el diálogo, nos sentamos en la mesa de trabajo de negociación. Ellos estaban de acuerdo, las instituciones, con nuestros reclamos. Las instituciones, o sea, refinería, la DGI, el Ministerio de Hacienda, Proconsumidor, Procompetencia, Industria y Comercio, estaban de acuerdo, porque nosotros visitamos todas las instituciones, planteándole nuestra problemática, y los ministros de esas instituciones nos recibieron y ellos estaban de acuerdo con nuestro planteamiento. Pero entonces, y el gobierno no hizo nada nunca. ¿Y si este se comporta igual, qué pasaría? No, nosotros entendemos y albergamos y tenemos la esperanza de que el gobierno actual nos va a airear el sector, y hay medidas que ya ellos han ido tomando para dinamizar nuestro sector, que no podemos esconderlas. Han sido positivas los casos que tenemos en industria y comercio, retrancados de algunas estaciones, de procesos que hay que dinamizar. El gobierno le está dando salida, y don Hito Bisonó ha sido un abanderado de eso. Tenemos nuestras esperanzas cifradas en el presidente Abinader y ese ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, que entendemos que lo está haciendo muy bien por el momento. Pero hay quienes dicen que él no está aplicando una fórmula que él presentó antes de ser ministro. ¿Usted recuerda? Bueno, pero no le está aplicando. Esa fórmula que él hablaba ahí se refería más bien al tema de los impuestos, pero que el tema de los impuestos, para usted disminuirle el valor a los impuestos, tiene que ser mediante una ley al Congreso, porque los impuestos están establecidos mediante leyes, que son las que, ¿verdad?, dicen cómo es la forma de operar. Entonces, para hacer eso habría que disminuir los impuestos, y yo creo que el gobierno, en este momento que ha tenido pérdida también de volúmenes, no es el momento propicio para hablar de disminución de ingresos por impuestos, de lo que el gobierno ha ido perdiendo, porque se han ido un combustible por fuera de los canales de comercialización formal, que ha llevado a que el gobierno también tenga pérdida de ingresos por impuestos en el presupuesto nacional, que es lo que nosotros le planteamos. Retomar los volúmenes para que el gobierno también tenga ingresos que pueda proyectar de forma segura en el presupuesto, y no tenga que hacer ajustes a final de año como lo ha tenido que estar haciendo, porque los combustibles no le generan lo que se había proyectado. ¿Qué usted cree impide que el gobierno pasado, quizá este que está, corte de raíz ese mal que usted señala del asunto del combustible ilegal y ese tráfico que se produce? Bueno, porque yo entiendo que sería el gobierno casarse con la gloria, porque nosotros lo que estamos llamando es al orden para establecer una estación de combustible para vender de manera formal en cualquier punto del país. Nosotros tenemos que cumplir como con 8 permisos y requisitos que son vigilados a través de Indocal, que antes era Digenor, Industria y Comercio, los bomberos, la defensa civil, los ayuntamientos, o sea que las estaciones tienen un control para vender. Entonces nosotros lo que llamamos al gobierno que se ajuste a su propia ley, que nos ajustemos a la formalidad del mercado, que eso nos beneficia a todos, tenemos mayor orden, y el gobierno también tiene mayores ingresos por impuestos, porque las estaciones de servicio somos los garantes de esa recolección. O sea que nosotros, ese es el llamado básico que nosotros hacemos. Bueno, la implementación de vehículos eléctricos, ya eso va a ser un problema para usted. Bien. Para ustedes. Nosotros, y lo había dicho en programas anteriores, Anadega se ha venido reuniendo desde hace 3 o 4 años atrás con la Comisión Nacional de Energía
porque entendemos que la Comisión Nacional de Energía es la que debe de dar el paso para que se creen las leyes normativas para el asunto de las torres eléctricas, que no las hay, porque hay muchos lugares ya que se han estado estableciendo puntos de recarga, pero nosotros lo bautizamos como puntos de recarga domésticos, no de una forma comercial, industrial, que el gobierno vaya a desarrollar, y nosotros acogemos eso si el gobierno está en verdad decidido, pero entendemos que no van a establecerse puntos de recarga eléctrica en lugares distintos a las estaciones de servicio, porque vamos a crear un caos. El combustible líquido y el gas se va a seguir vendiendo. Entonces, si vamos a tener en unos lugares vendiendo combustible líquido, en otros lugares vendiendo gas y en otros lugares haciendo recarga eléctrica, imagínense usted el caos que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros estamos de acuerdo con el gobierno y nos unimos para que se creen las leyes y normativas para vender recargas eléctricas en nuestras estaciones bajo un mismo techo, que nosotros tenemos toda la garantía para que el consumidor pueda encontrar en una estación de servicio la energía, el combustible que requiere. Al final, don Arnulfo, que se quede igual, 24, 25, 31, el asunto del toque de queda. ¿Está de acuerdo que se quede igual o que se le permita alguna modificación? Sí, bueno, yo creo que quizás 24, 25, 31, 25 no, porque 25 normalmente Sí. las labores son, pero el 24, si el gobierno decide llevarlo hasta las 10, quizás una hora más, hasta las 10 de la noche, no lo vería más, y el 31 también, porque la gente, el tema de que a menos que no se decida declararlo no laborable, porque si se declara no laborable, la gente que sale a comprar sus alimentos para ese día, para esa noche, para que se está sugiriendo a través del Ministerio de Salud Pública que sea al mediodía, que se haga una comida. Si el día se declara no laborable, yo creo que se puede dejar igual. Ahora, si el día es laborable, hay que darle espacio de tiempo a la gente que salen de los trabajos, acuden a los supermercados, acuden a los lugares a comprar sus golosinas, bebidas y eso para su cena de Navidad. Esa es más o menos nuestra posición en sentido general. Quiere, por si ya podamos establecer contacto en este año, ¿quiere enviar algún mensaje a la población? Sí. Por si no nos vemos ya este año. Correcto, sí, cómo no. Nosotros de Anadegas, como todos los años, le deseamos a la familia dominicana felicidad, paz y alegría en sus hogares, y que se unan en un solo brazo, en un solo techo, todo el mundo acogido a protegernos de esta pandemia que se evita con las aglomeraciones, y mientras más resguardados estamos en nuestros hogares, mucho mejor. Y entendemos que el gobierno tiene las mejores intenciones, que debemos de darle un voto de confianza para que el gobierno, nosotros pueda ayudar desde diferentes posiciones y de diferentes instituciones como la nuestra, con los planes que el gobierno tiene, porque entendemos que el gobierno está trabajando y esperamos que los resultados se empiecen a ver en breve tiempo, a principios del año que viene. Felicidades, don Arnulfo, por si no nos vemos. Bien, muchas gracias. Conversamos en la entrevista del Canal 25 a las 12:33 de la tarde, porque es en vivo, con el señor Arnulfo Rivas. Él es asesor del Consejo de Dirección de Anadegas. Vamos a una pausa breve y en minutos vamos a conversar con una persona muy importante en la segunda entrevista de este viernes.